Buenas tardes. ¿Están ahí de nuevo, no? Sí. Ya, se escucha. Ya, vamos entonces. Me pidieron que respondiera algunas preguntas, así que vamos a partir respondiendo preguntas. Así que... Profe, yo tengo una consulta. Ya. Con la parte, bueno, a nosotros nos tocó el control de Chepica en huertos frutales y tengo duda con el tema de los costos, porque explicamos un poco el manejo integrado de malezas, los controles mecánicos, biológicos y químicos. Y de eso pretendíamos seleccionar como el control más indicado, que en este caso sería el integrado y el químico, pero los costos tienen que ser datos brutos o uno puede hacer una escala como, por ejemplo, decir, no, el control mecánico no conviene porque tiene un alto costo energético o el químico tiene un costo medio. ¿Cómo representar los costos sería la duda? A ver, hay una forma que es muy fácil de determinar los costos, que es la parte económica, ¿no es cierto? O sea, el costo económico es fácil. Y ahí ustedes pueden hacer una tabla comparativa. Tanta plata cuesta por hectárea controlar químicamente esta maleza, tanto cuesta controlarlo mecánicamente, y tanto cuesta a mano, por ejemplo. No sé si ustedes quieren hacer comparativo, o el control integrado cuesta tanto, ¿ya? Esa es una Profesor. forma. Ahora, esos son los controles, digamos, que se pueden medir fácilmente, cuantificar. Cuantificar la parte Profe, es que ambiental es un tenemos poco un más problema. complicado. ¿Mm? Tenemos un Espera un problema. momento. ¿Cuál? Lo que pasa es que como ahora estamos casi todos en cuarentena, los lugares que venden estos químicos como para ir a ver el costo en sí del producto están cerrados. Entonces, y en internet uno lo busca, pero como el producto está agotado, no sale el precio. En ese caso, uno cómo puede poner el costo en sí del producto que uno sabe que lo puede ocupar para una determinada maleza. Claro. Hay algunos, pero no son muchos, que salen en la revista El Campo. Le digo porque yo he buscado en ANASAC, he buscado en las páginas web de aquí de mi ciudad y producto agotado. Al estar el producto agotado, no me sale el precio del producto. A mí me cuesta también encontrar esa información. Claro. A nosotros nos pasó lo mismo, porque no aparece como el dato bruto de cuánto cuesta por hectárea, y aparte No, te ponen aparece todo lo las demás. concentraciones del producto, te Yo ponen estoy hablando como específicamente del metros cuadrados. Nemasol. Copeval tiene los precios. ¿Dónde? Copeval. Nemasol es el que estoy ocupando, es Sí. el... Lo encontré de. Claro, lo que Dice pasa es que no estamos tienen que ocupando irse al nosotros, importador. pero Para no para tenemos ver los el precio precios. tienen que irse al distribuidor. Copeval, Coagra, Cals, Copeumo, Claro, pero Martínez en las páginas web no Valdivieso, salen los precios, Matasal. profe. ¿Cómo? En Copeval están los precios. A mí no me sale el DC. Espérame. Igual a veces se puede Coagro, conseguir el gas, precio llamando a la página. Bueno, intentaron simular una, ¿cómo se llama esto? Cuando te evalúan como Ahora el compra. costo, claro, por un correo o algo así. mandar un presupuesto. Claro, un presupuesto que te hagan. Eso ¿Le no sale sé. algún teléfono o no? Sale teléfono, correo y atención al cliente en la misma página. Ahí tienen que escribir un correo. Ya, pero entonces lo que se busca son los datos brutos, los datos duros Claro, los claro. precios, Claro, para tener un cuánto... comparativo, porque ustedes pueden decir intuitivamente, esto es más caro o más barato, pero no sabemos. Sí, po. No Pero por sabemos. Hasta que no ejemplo, tengamos los valores. lo que yo le explicaba del control mecánico no funciona tanto en ese sentido cuando tenemos que hablar de Chepica, po. Y Claro. aparte por las raíces superficiales de los frutales, que también complica un poco el laboreo en trilera. Pero
¿sería como hacer de todas formas un presupuesto comparativo para los controles o mejor le ponemos como el presupuesto al que nosotros creemos que es más Claro, los correcto? que van a funcionar. O sea, Claro, porque no la vamos a poner de todos to- los tipos de controles, sino todos los los vamos a controles que utilizar. son eficaces y ahí para compararlo a ver cuál es más eficiente Ya. Y lo trabajamos por hectárea, por hectárea. porque por igual todo, claro, ya. Es hipotético igual porque a Piense que veces, usted a lo mejor incluso dentro del mismo control químico tiene distintas alternativas. claro. Ya puede usar distintos herbicidas. Entonces, Había mencionado delante los herbicidas ADS, algo así le entendí. ¿cómo? ADS o ADS. Una familia de herbicidas, algo así le entendí delante Ah, que los mencionó. ALS. LS, ALS. ALS, sí. Ah, ya. Y esos son O como sea, para óptimos control en para. caso de Chepica hay varios herbicidas que funcionan. Ahí tiene que ver cuál puede funcionar y por qué elegiría uno y no otro. Porque en algunos, Claro. en algunos casos puede que vaya por el más barato, Ujú. pero también se puede topar con restricciones, pues. Sí, pues, Se puede decir, sí, mire, no, el variedad. más barato es este, pero resulta que mi cliente me dice que no puedo. Mm. ¿Ya? O el Entonces, mercado presentar más opciones aparte lo del prohíbe barato, usar. por así decirlo. Por ejemplo, poner tres posibilidades de económico, medio, gama alta. Algo así Claro, podría ser. claro. O este es el más económico, pero en algunos casos voy a usar este, pero si tengo esta otra restricción, tendría que usar este otro. Así que Ya. esta alternativa, digamos. Sí. Profe, Sí. profe, en el caso de control biológico, ¿cómo lo podemos hacer con los costos? Si es que hay algún, por ejemplo, aloidio en la correhuela o algún ácaro, porque Eh, buscamos en internet y es difícil encontrar costos claro, de es eso. difícil. Hay una empresa que se llama Silema que provee de algunos controles biológicos. Singenta igual, profe. Sí, sí. Yo creo que ahí van a tener que hacer un cálculo intuitivo, o sea, cuánto cuesta en mano de obra, porque eso hay que propagarlos, pero en el caso de los controles biológicos yo tampoco tengo muy claro cuánto cuestan, a decir verdad. ¿Ya? Ya, profe, Lo importante dale. es cómo opera y cuáles serían. ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo ustedes armarían si tuvieran que armar una empresa y les dijera, por ejemplo, el SAC, contróleme malezas con oidio? ¿Cómo lo harían para ser exitoso? Ok, profe, ahí vamos a ver cómo Claro, se. porque imagínese usted que le dan esa opción y usted tendría que llegar en un minuto a decir, ya, mi servicio cuesta tanto. ¿Cómo sé cuánto cobrar? Y no salir para atrás. Tampoco puedo cobrar demasiado porque el agricultor me va a decir que no, pues. Entonces, ¿cómo sé si voy a ganar plata o voy a perder plata haciendo el servicio? Profesor, una pregunta. A nuestro grupo nos tocó el control de malezas en sitios industriales, quizás se refiere a cultivos industriales, y quería preguntar si es necesario que sea del país, porque igual de encontrar información en la FAO en cultivos, por ejemplo, industriales de té, Ujú. ¿no se puede o tiene que ser necesariamente algo nacional? Porque ahí sería ver lo más el trigo. Mire, usted está estudiando agronomía y puede que el día de mañana yo tuve un compañero que estudió conmigo y que tuvo que ir a trabajar a Egipto. Yo estuve un año trabajando en Perú. Tengo compañeros que ahora están en Perú, en Argentina, en Brasil. Ujú. ¿Qué es lo que le quiero decir? Usted no está estudiando agronomía para trabajar en la quinta región, ¿ya? Ya, Así gracias. que mientras más amplio, mejor. Ah, ya. Mientras más amplio, mejor. Ojalá que alguien me hable de té, un cultivo que yo no conozco. Reconozco, ni siquiera conozco muy, bueno, la planta más o menos la he visto, pero eh, no en vivo. He visto el café, he visto la caña de azúcar de cerca. El té no me ha tocado nunca verlo de cerca. Eh, pero es interesante, todos esos cultivos son interesantes. Sí.
Profe, Encantado. Gracias. ¿me puedo hacer una consulta? Sí. Que, mire, según la clasificación de la HRSAC de los herbicidas, ¿Ya? a nosotros nos tocó los de inhibidores de la celulosa. Y en este grupo hay como 5 ingredientes activos que son los que para llegar a ese propósito. Entonces yo puse a buscar información y la verdad es que productos comerciales encuentro de algunos acá en Chile que se pueden usar para dar las características de residualidad, todos los parámetros que usted dio. ¿Entiendes? ¿Ya? Pero hay varios como que no encuentro fichas técnicas. Se encuentran fichas técnicas, pero son, aparte de ser de otro lado, como que en realidad el compuesto no está como definido muy claramente. Entonces, no sé si será pertinente usar como los que encuentre un producto comercial o todos los compuestos definirlo con todos los parámetros. A ver, aquí se juntan varias cosas. Efectivamente, hay algunos países, incluido Chile, donde la información es bastante aceptable. No vamos a decir que es óptima, pero es bastante aceptable. La etiqueta indica muchas cosas, ¿ya? Hay algunos países donde la cosa es un poquito más informal, digamos, hay menos información, ¿ya? Pero es interesante hacerlo ver. O sea, mira, ¿sabes que encontramos una foto o sea, encontramos una etiqueta de este mismo producto en las Islas Caimán, para decir un nombre, y la información que entrega es esta nomás, ¿ya? Y encontramos esta otra etiqueta, por ejemplo, las etiquetas americanas dicen más que las nuestras, son bastante más específicas. Encontramos etiquetas en Estados Unidos, encontramos etiquetas en México, o encontramos etiquetas en otro país, digamos. Obviamente en inglés es fácil de leer, ya cuando entramos a ruso o chino es un poquito más difícil, ¿no? Pero, ¿qué información existe en otros países? Algunos herbicidas de un grupo se ocupan el ingrediente activo 1 y 2 en Chile y el 3 y 4 en otro país porque se usan en cafeto o en caña de azúcar o en soya y no se ocupan en los cultivos que nosotros tenemos. Entonces, es interesante saberlo, no necesariamente toda la información, pero saber, oye, este otro herbicida que es del grupo no está en Chile, pero está informado en tal país. Encontramos información y que a lo mejor no es muy completa, pero dice que se ocupa en cultivo de yuca, por ejemplo. ¿Ya? Ya, o sea que sería pertinente sí encontrar información de cada ingrediente activo y igual asociarlo, tratar de asociarlo a un producto comercial para enclarecerlo todo, ¿cierto? Claro, si no lo encuentran, por lo menos si encuentran alguna Mencionarlo. que diga, mira, este ingrediente activo se utiliza en tal lugar para tal cosa. ¿Ya? A lo mejor no va a estar toda la información, pero va a haber algo que nos Sí, sirva. porque me pasó con Triaciflam, Profe, que no lo hay encontraba preguntas en en el ninguna chat. parte. ¿Cómo? Hay preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat, ya. Déjeme terminar de responderle a su compañero. Entonces, básicamente eso. Piensen siempre que ustedes cuando trabajen como agrónomos, no saben dónde les va a tocar trabajar. A lo mejor van a tener oportunidades bonitas de viajar a trabajar a otro país y van a decir, pero la etiqueta no dice esto. Van a tener que buscar el ingrediente activo, el mismo que ocupan acá, ¿no es cierto? Ocupar su experiencia que logren acá para hacerla en otro país. ¿Ya? Entonces, Porque eso va igual como más ligado a un tema de normativa. claro. Y el detalle es que hay como, que me pasó como le decía con Triaciflam, que encontré como el compuesto, no como con el nombre que decía, sino que lo tuve que buscar así como 2.3 metil, no sé cuánto, por decirle algo. ¿Ya? Y encontré la ficha, pero como que se comercializaba por gramo, entonces era igual extraño encontrar valores por gramo. Usted llegó a... Ya, lo que pasa es que hay algunas páginas donde aparecen ofertas de ingredientes activos porque ahí los importadores, suponga usted, ANASAC formula en Chile, ¿ya? O Agrospec.
y ellos compran el ingrediente activo, lo traen, lo formulan en Chile y lo venden con un nombre comercial. Entonces, en esas páginas que usted entró son páginas donde ofrecen empresas El que producto en fabrican el bruto, por ingrediente decirlo así. activo, lo ofrecen. Como el distribuidor de donde lo hacen, ¿o no? El Y fabricante, después lo claro. formulan, ya. Pero Pero esa, no, esa no información lo de entregan esa ficha formulado, sino que serviría. entregan el producto técnico para formularlo. Ya comprendo. Eso es. ¿Y esa información serviría con eso como para explicar ciertos ingredientes activos? Claro. Sí, si ve la información que entrega ahí, que no es una información, que es una información de uso, sí. Pues. Claro, sería como para explicar los ingredientes activos y dónde cómo se comercializan y desde dónde vienen. Pero también sería pertinente decir que no están listos, por decirlo así, sino que es solo Claro. el ingrediente activo. Claro. Vale, profe, muchas gracias. Ya. Aquí hay una pregunta en el chat sobre el orobanche. Orobanche efectivamente en algunas zonas tiene más afinidad con leguminosas. En Chile tenemos más asociado a solanáceas. En general, orobanche es un problema serio para nosotros en tomate y papa. También lo he visto asociado a tomatillo, o sea, la maleza, también parasita el tomatillo, y también parasita en algunos casos a pimentón. No lo he visto asociado a otras familias. Importante que investiguen si la especie que ataca a leguminosa es la misma que ataca a solanácea, ¿ya? Pero si ustedes ven, van a encontrar bastantes artículos en tomate en Chile sobre orobanche. Profe, yo tengo una duda sobre el orobanche. Sí. Resulta que en el listado de los grupos usted nos dio el orobanche SPP. Sí. ¿Usted se refería a que estudiáramos sobre el género orobanche Claro. o sobre una en específico? Porque cuando nosotros ponemos en Google flor azul orobanche, nos tira un artículo del SAC donde habla de la orobanche racemosa. Entonces nosotros basamos la investigación en esta especie en específico. Es un género que tiene, creo que son 3 especies. Ya, entonces nuestra disertación debiese abarcar el género completo. Claro, el género. Ya. ¿Profe? Gracias, profe. Ya. ¿Profe, le puedo hacer una consulta? Sí. Pasa que a nosotros como grupo nos tocó difeniléter, y difeniléter es una clase química de varios tipos de herbicidas. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hablar de la residualidad, voy a tomar varios ejemplos de varios herbicidas, ¿cierto? Claro, claro. Como abarcar la clase completa del difeniléter. Claro, algunos grupos químicos tienen características comunes y otros grupos químicos se diferencian mucho un herbicida de otro. Entonces, si la característica es común, la consideran común, si no tienen que ir caso por caso, poniendo los ejemplos. ¿Ya? Ya. Gracias. ¿Una consulta? En el caso que no encuentro, porque de los herbicidas que nos tocó, porque nos tocó la inhibición de la zonalecil difosfato, no encontramos como la residualidad y el como carryover de los herbicidas en sí, pero sí buscamos como la residualidad como del aclonifen en sí. Entonces lo podríamos como algo general en los herbicidas, porque todos tienen el mismo ingrediente activo. Sí, todos tienen, o sea, ¿cómo? A ver, no le entendí la pregunta. ¿No encontraron la residualidad en los productos comerciales? Sí, pero sí del cuando buscaron por ingrediente ingrediente activo, encontraron la residualidad del ingrediente activo. Sí. Esa es la que vale. Ah, ya, ok. Sí. ¿Y cómo lo hago con el carryover? Porque eso como lo vimos cuánto era, pero no nos salían como nada de eso, así como para encaminarnos. Busque por aclonifen etiquetas, a ver si está en Estados Unidos o en Reino Unido. Ahí generalmente esas etiquetas son más completas. Ah, ok. ¿Ya? Para info del carryover, dijo. Claro.
¿Y ese no sería un parámetro deducible igual o tiene que salir escrito en la etiqueta? No es totalmente deducible porque la residualidad tiene que ver con el control de maleza y el carryover tiene que ver con el daño que puede hacer el cultivo siguiente. Entonces puede ser que deje de controlar maleza eficazmente, pero sí todavía tengo una concentración suficiente para causar pérdida de rendimiento. No quiere decir que mate al cultivo, quiere decir que provoca pérdida de rendimiento. Ya. Ya usted a lo mejor va a mirar a los 10 meses de aplicado el herbicida y va a decir, hoy salió maleza. Pero si usted compara con el predio vecino que no aplicó, a lo mejor incluso esa misma maleza está más chica. O sea, hay una residualidad menor, digamos, un efecto medio pero ese efecto medio es suficiente para bajarme el rendimiento del cultivo. Aparte que igual yo leí que como que sí, el carryover era un efecto que se daba de acuerdo igual a las condiciones climáticas y de suelo. Entonces era Sí, correcto. como igual un parámetro difícil de deducir porque no basa solamente en la efectividad o en cuánto herbicida se ocupe, sino que también es algo que está ligado al medio en el que se encuentra. Exactamente. O sea, ya, pero ¿qué haría usted cuando tiene que tomar una decisión? Disminuir los riesgos al mínimo, Ya, por eso, pero ¿cómo lo disminuyo? haciendo caso básicamente a las instrucciones del aplicador de repente. Porque uno piensa que, por ejemplo, para controlar una maleza necesita tanta cantidad y lo que te permite hacer el fabricador es otro punto. No sé si me entienden, a lo mejor me estoy explicando mal. Sí, parta de nuevo. Que los fabricantes te ofrecen una cantidad de productos que uno tiene que utilizar en una hectárea o en un cierto lugar. Entonces, ¿Ya? de repente, este carryover era efecto de excesos o de no... de que había hartos factores que influían en el carryover. Por eso me complicaba también como definirlo en el trabajo para lo que necesitaba. Ya, suponga usted que usted trabaja en la química y usted tiene que poner un carryover en la etiqueta. Si pone un carryover, se queda corto, va a tener demandas Porque por... no hace lo que tiene que hacer. O sea, si usted coloca un carryover y ese carryover se queda corto y hay productores que tienen problemas, ¿no es cierto?, lo van a ir a demandar. ¿Ya? Y si se queda largo, los agricultores no van a usar el producto porque no les sirve. Entonces tiene que Porque colocar van un a terminar carryover más o menos matando promedio. Como que le dé la que no mate seguridad al de no tener, o sea, tiene que siguiente. saber calcular el carryover. ¿Cómo lo calcula? ¿Cómo haría usted para llegar a determinar un carryover? Yo creo que lo primero depende en el cultivo en el que se esté trabajando. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, los parámetros van a ser mucho más amplios en frutales que en hortalizas. Sí, es que en Porque los frutales no es un frutales, problema el carryover porque está la misma especie por muchos años, po, claro, por lo mismo, sí. ¿no es cierto? O sea, si aplico un herbicida en un huerto cerezo de 3 años, el huerto cerezo va a estar 12 años más ahí, así que no es un grave problema. El problema sería cuando el último año del huerto que se lo voy a arrancar, digamos. Profe, ¿eso se medía con el DT50 o no? No. ¿Y qué se medía con el DT50? DL50. DT50, había leído que era el tiempo en que quedaba como la mitad del residuo inicial o la mitad de la Ya, sí, concentración. correcto. Pero el DT50, claro, es la vida media. O sea, ¿en cuánto tiempo el producto va a estar al 50% de la concentración original? Pero la concentración que causa daño a una especie vegetal depende de la especie vegetal. Por lo tanto, el 50% de la dosis no me asegura que todas las especies no van a tener problemas. ¿Ya? Es solo la vida media. Entonces depende también del espectro, el carryover. Claro, claro. O sea, a ver, déjenme ver si me puedo
si puedo hacer algo, vamos a hacer algo. A ver, vamos a poner. Pero entonces, por ejemplo, si mis productos se usaran en frutales y en huertos como pino y en huertos forestales, en cultivos forestales, ¿no debería ser un problema el carryover? ¿Cómo? No es Porque normalmente un problema porque son cultivos de muy largo plazo. Mire, ejemplo, aquí tenemos un producto que se llama Option Pro, ¿ya? Ingrediente activo, tiene dos ingredientes activos que son de la misma familia, el foran sulfurón y el yodo sulfurón, ¿ya? Si ustedes buscan escondido por aquí, Profe, se está viendo el PPT, por si carryover. acaso. Déjenme buscarlo porque siempre se me pierde. No es como la primera prioridad de las químicas colocar el valor, ¿eh? Se me perdió. Efectos sobre los cultivos siguientes. ¿Lo ven ahí? No, profe, se ve la No, profe, se presentación. ve el PPT. Se ve el PPT. A ver, espérense un poquito. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. ¿Ahí sí lo ven o no? Sí. ¿Hay alguien que levantó una mano? Luciano Lancibia. Sí, profe, pero es otra consulta. Ah, ya. Entonces, terminamos con esto. Bueno, si ustedes ven aquí en esta etiqueta, dice efectos sobre los cultivos siguientes, directamente relacionados con niveles de materia orgánica en los suelos aplicados, dosis utilizada, con materia orgánica mayor o igual a 6%, no existen problemas en los cultivos más usuales de rotación de maíz. 3 meses post aplicación. O sea, ellos le dan 3 meses si tiene más de 6%. ¿Cuánta materia orgánica tienen los suelos de Quillota? ¿O los de la zona donde ustedes estén en este momento? ¿Quién sabe cuánta materia orgánica tienen los suelos? Como entre 1 y 5%, no me acuerdo. Lo siento. Entre 1 y 5, bien amplio el rango. La mayoría de los suelos entre la quinta región y la sexta región están más o menos entre el 2 y el 3%, algunos tienen un 1,5%. De ahí para el norte va bajando y y de aquí del río Cachapoal al sur van aumentando los niveles de materia orgánica hasta llegar a 20% en Temuco. Por lo tanto, estaríamos en este rango, con materia orgánica entre 1,8 y 3%, el efecto en los cultivos siguientes varía entre 6 meses, arvejas, trigo, y 10 meses, brócolis. Para remolachas, 9 meses. ¿Se fijan? O sea, está dando tipo de suelo, materia orgánica, ¿verdad? Y está dando cultivo. Está diciendo que con 6% de materia orgánica, o sea, suelos claramente, si le aplico Option Pro a un suelo
en la zona de Linares, que es trumado, que tiene un 6%, un 10% de materia orgánica, no voy a tener problema después de 3 meses. Por lo que hemos hablado las otras veces, ¿no es cierto? Los carryover tienen que ver con la cantidad de coloides que hay en el suelo, principalmente materia orgánica, actividad biológica, ¿verdad? Temperatura, humedad. Pero si estoy en la zona central, prácticamente del río Teno hacia el norte, me voy a encontrar con suelos con menos de 3% de materia orgánica, voy a tener un efecto de 6 meses en arvejas y trigo y de 10 meses en brócoli. 10 meses significa que si yo sembré maíz en octubre, apliqué Option Pro en noviembre, tengo diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, en septiembre del año siguiente recién tengo suelo liberado para brócoli. ¿Ya? Esto del carryover es tremendamente importante. Yo me he topado con muchos casos donde llegamos tarde. O sea, me llaman porque tienen un problema, que el cultivo no crece, le han hecho análisis de nematos, le han hecho análisis de hongos, bacterias, todo, ¿no es cierto? Le han aplicado fertilizantes, le han vuelto a aplicar fertilizantes, le echan bioestimulantes, le echan todas las... Y después lo llaman a uno. Y uno empieza a preguntar, para mí es re fácil, llego y veo los... Esto me ha pasado, caso real, en producción de semillero de brócoli. Llego al semillero, después de 2 meses plantado, las plantas no habían crecido, tampoco se habían muerto, no es que mate el cultivo. Y lo primero que veo son caña de maíz, ¿no es cierto?, incorporada al suelo. Entonces digo, cultivo anterior, maíz. Fácil. Cultivo actual, brócoli. ¿No le habrá echado Option Pro? Pues ya me sé de memoria la situación, ya me ha pasado hartas veces. Sí, pero ese no tiene problema, si es que tenía problema era la tracina. No, y lo llevo al productor y me acuerdo, fuimos a la bodega, productor, y le muestro esta parte de la etiqueta. Dice, si no dice en ninguna parte, ¿cómo que no? Aquí está, mire. Pero fíjense cómo está, o sea, no es una cosa que le dé prioridad a la etiqueta, porque la etiqueta le da prioridad a la seguridad para el aplicador, a las dosis, ¿se fija? El teléfono de intoxicación, está muy bien que tenga prioridad en eso, pero esto como que lo deja en medio de lado. Entonces, como usted preguntaba, o como usted dice, la residualidad del producto o el carryover que tenga hacia el cultivo siguiente depende del cultivo, depende del tipo de suelo, depende del clima. ¿Ya? Profe, entonces le repito la pregunta. Si usted tuviera que hacer una etiqueta a usted le toca hacer la etiqueta en la empresa química. Usted está el día de mañana trabajando no vamos a nombrar la empresa, pero en una empresa y le toca registrar un herbicida en Chile y tiene que colocar el carryover. ¿Qué es lo que coloca? ¿A qué cultivo puede afectar el producto a lo largo del tiempo? De acuerdo a las condiciones, por ejemplo, de suelo. Pero yo creo que igual como que faltan más factores que puedan incidir en la duración de esos tiempos. Entonces, suponga usted por que ejemplo, ahora está en la condición en que tiene que investigar esas condiciones. O sea, usted trabaja en una empresa y le dicen, mire, tenemos este ingrediente activo nuevo, sabemos que controla esta otra maleza, pero no sabemos el carryover. ¿Cómo determina el carryover usted? No sé, probaría distintas condiciones ambientales con distintos cultivos para ver en cuánto tiempo se mantienen las características del herbicida. O sea, por cuánto tiempo se mantiene la... Distintas condiciones ambientales, distintos cultivos. Pero ahí todavía no ha hecho nada, pues. O sea, me está diciendo puras intenciones.
¿Cómo haría el ensayo? ¿Qué ensayos haría? Primero, o ¿Algún sea, habría análisis de suelo? ¿Mm? ¿Análisis de suelo puede ser? ¿Ya? ¿Y eso de qué le sirve? Am, yo, profe, pondría, por ejemplo, distintos niveles de materia orgánica, suelos con distintos niveles de materia orgánica, obviamente con una planta tipo, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice. La planta que se deja igual, para que siga el crecimiento, y lo compararía con las distintas concentraciones de materia orgánica. Y aparte de las concentraciones de materia orgánica, los temperatura o humedad, para ver cuánto tiempo se demora en degradarse el herbicida. Ya. Pero solamente mediría a nivel químico la degradación o mediría porque lo más práctico es evaluar respecto a cultivos, ¿no es cierto? Claro, por familia o algo así. Claro, entonces lo primero que se hace, en este caso, primero se hace en maceta, porque es más barato. ¿Ya? Se toman distintos tipos de suelo, se preparan distintos tipos de suelo, ¿no es cierto? Con más materia orgánica, con menos materia orgánica en maceta, y se colocan plantas de distintos cultivos y se aplica el herbicida y se van haciendo plantaciones de estos cultivos en distintos tiempos hasta ver si hay un efecto. Y obviamente siempre eso contra el mismo suelo, ¿no es cierto? Preparado, pero sin el producto. ¿Ya? Eso es lo primero que se hace. Todo esto en un invernadero regulado, qué sé yo. Luego que se tienen esos datos, se hacen terrenos. Y aquí hay que llenarse de ensayos. Tienen que recorrer el territorio, aplicar pequeñas parcelas de 1 metro cuadrado, 10 metros cuadrados, no sé, según lo que le vayan prestando. Y tiene que hacer la aplicación aquí y al otro lado, ¿no es cierto? Y poner los cultivos y ver si los cultivos resisten o no resisten, obviamente con la información que ya le dio la maceta, que es una información que lo acerca, ¿no es cierto? A hacer menos ensayo en terreno. ¿Ya? La primera aproximación es la maceta y después con esos 2 o 3 datos, ¿no es cierto? Arma ensayos en terreno. Es un proceso largo, Profe. ¿eh? Para terminar el carryover pueden ser 3 o 4 años para poder llegar a los valores definitivos. No es tan fácil como decir, hago una curva, qué sé yo, porque esa curva es distinta en cada suelo. Hay gente que se dedica a eso. Profe, ¿y qué datos voy a obtener en la maceta? ¿Cómo? ¿En las macetas? Sí, ¿qué datos voy a sacar? En las macetas usted va colocando va dejando pasar el tiempo, ¿no es cierto? Y va colocando cultivos, plantas. ¿Ya? O sea, usted coloca, por ejemplo, colocó el herbicida A, lo colocó en un juego de macetas y en el juego al lado no lo colocó, ¿verdad? Entonces usted al mes toma macetas y planta brócoli, por decir. Se murieron los brócolis, ya, carryover mayor a 30 días. Después tiene otro juego de maceta que también aplicó, ¿verdad? Y a los 60 días vuelve a plantar brócoli, se murieron. ¿Me entiende? Llegó al día 120, plantó brócoli, no se murieron. Entonces mi carryover es menor a 120 días, es mayor a 90. Y ahí me voy acercando y después hago los ensayos en terreno con esa información. Eso para un montón de especies. Yo se lo mandé a hacer, o sea, le expliqué con brócoli, pero eso lo puede hacer con un montón de cultivos. Asimismo, se investiga la residualidad de los herbicidas. Claro, primero en maceta y después en terreno definitivo. En maceta porque es más pequeño, es más fácil de controlar, ¿no es cierto? Todo. Pero los ensayos definitivos tienen que ser en terreno, porque ahí están todas las variables que... Y eso es para probar las distintas condiciones a las que se puede ver afectado el herbicida, ¿no? Claro, y finalmente si en un ensayo le dio 30 días, en el otro ensayo le dio 60 días, en el otro 90, en el otro
70, tiene que elegir 90 días y esa es el carryover que usted elige. Porque si usted dice, ah, no, elijo el promedio, voy a tener casos en los que voy a tener problemas. Vale, profe, se pasó, me quedó súper claro. Ya. Profe, todo Luciano. eso son las características físico-químicas, ¿o no? Que hay muchas y no sé cuáles mencionar en la presentación. Las características físico-químicas que tengan relación con el manejo del producto, o sea, que tengan relación con la residualidad, con la selectividad, con el carryover. ¿Ya? Claro, que estuve buscando y encontré un librito súper entretenido, pero claro, era un libro y tenía muchos puntos que tocar, pero considero yo que lo más importante más o menos eran como pH, temperatura, humedad, incidencia de la radiación solar, más o menos. No sé si usted considerará que eso está Claro, como sí, ¿cómo responde frente a eso, po? ¿No es cierto? Claro, y eso debería de separarlo por Si es componentes. inflamable o no inflamable, en este caso, o sea, cuando usted compra herbicida tiene que leer toda la ficha de seguridad, pero en este caso lo que nos interesa es el manejo agronómico, o sea, es sensible al pH, es sensible a la luz solar, etcétera. ¿Ya? Y eso me recomienda ejemplificarlo con algún producto comercial o diferenciarlos por componente activo, que hay como varias familias químicas. Entonces buscar la información de cada una igual es medio arduo. Claro, hay que irse por los ingredientes activos, pero que a veces la información está viendo la etiqueta y parte de la información. ¿Ya? Pero también hay páginas donde están por ingrediente activo. Ya, muchas gracias. Ah, profesor, a todo esto, usted subió una imagen en su presentación sobre los grupos activos, la familia química. Sí. Están representando en hexágono. ¿Me puedo basar en esa imagen? ¿Está al día? ¿Faltará alguna? Esa imagen la bajé hace pocos días atrás del HRAC. Así que se supone que Entonces la está puedo última. utilizar para guiarme. Claro, ustedes también pueden entrar al HRAC y bajarla. Sí, yo lo encontré, está actualizado al 2020, algo así. Sí, sí, sí. Profe, hay pregunta en el chat. Ya, vamos a ver el chat. Ay, hay esta pregunta en el chat. A ver, vamos a ver. A ver, dice, el PPT es con formato con las gráficas de la universidad. O puede ser con formato libre. ¿A qué se refieren con eso? Con la plantilla de la presentación. Ah, bueno, si le ponen universidad, le ponen la plantilla a la universidad mejor, pero si eso les complica para que les afecta la calidad de la imagen, no lo hagan, po. ¿Mm? Lo ideal es que vaya con el formato a la universidad porque estamos en la universidad y hay que seguir las reglas, pero si el banner de la universidad les tapa la información, elimínenselo. ¿Mm? Profe, la entrega de mañana, o sea, perdón, la del 30, mañana, no sé, ¿es evaluada o va a ser solamente formativa para después mejorarla? Mañana ustedes, los que entreguen, tienen un puntaje por puntualidad en la entrega. Ajá. Yo les voy a hacer todos los comentarios porque la idea es que esto, además de que ustedes son evaluados por la presentación, es materia del curso. Por lo tanto, lo que ustedes hagan no es solo para ustedes, para sus compañeros. ¿Ya? Claro. Por eso que yo voy a hacer los comentarios y una vez que ustedes presenten con esos comentarios, con esas correcciones, ¿no es cierto? Ahí se les va a colocar la nota. ¿Ya? Ya. Otra consulta. ¿El PPT tiene que ser con audio ya, con el audio ingresado o sin audio? No, hay El de dos mañana. formas que ustedes pueden exponer. Pueden exponer en vivo, ¿ya? O pueden exponer a través de un video. Lo que pueden presentar mañana, los que van a exponer con video, presenten un video. Y los que van a exponer en vivo, presenten un PPT. ¿Ya? ¿Ya? Ya.
Ahora, independiente que presenten con PPT o con video, tienen que estar disponibles después de la presentación para contestar preguntas del profesor y de otros compañeros. Ya. ¿Ya? Porque también va a haber evaluación por eso. Entonces, el que Profe. entrega mañana PPT, sí o sí tiene que presentar en vivo. Claro. Eso es Profe, yo lo que pasa entiendo. es que la ayudante nos mandaron un correo diciendo que mañana solamente se entregaba el PPT independiente de si uno iba a exponer en vivo o iba a presentar un video. Pero es que si no, hace 2 veces el trabajo. Po. Que, profe, por el tiempo, mucha gente ahora Sí, lo modificó a un PPT y va a entregar un PPT mañana y no tiene listo ni video ni nada. Ya, sí, bueno, porque eso fue lo que nos explicaron la ayuda. presenten el PPT nomás, después ve si lo presentan en video. Como le digo, el definitivo va a ser con los comentarios que hagamos. ¿Ya? Así que no se compliquen con eso. Lo importante es que Ya. mañana estén los No. PPT presentados. ¿Ya? Para que no nos enredemos. Ya, volvemos a las preguntas técnicas. Profesor, ¿en huertos frutales hay carryover? No necesariamente, salvo cuando usted va a arrancar un huerto, ahí pasa a ser importante. De repente, los huertos frutales tienen un ciclo de vida, ¿no es cierto? 15 años, 20 años, 10 años, según la especie. O también a veces pasa mucho en los huertos frutales que la variedad que tenía el huerto deja de ser comercial. ¿Ya? O sea, usted plantó un huerto de arándano y a los 8 años le dijeron, ¿sabe qué? Sus arándanos, la verdad es que no se están vendiendo, no son comerciales, la variedad que está pidiendo el mercado está otra. Y usted va a tener que arrancar el huerto de arándano. Si usted arrancó huerto de arándano y había aplicado herbicidas residuales, obviamente esa residualidad y después va a colocar otro cultivo una vez que arranca, ahí podría haber un carryover hacia el cultivo que sigue. ¿Ya? Por lo tanto, en los frutales lo que hay que preocuparse es del último año. Pero los primeros años o los años siguientes, digamos, no hay problema con carryover. Sí, a veces hay problema con selectividad y herbicidas que no se usan el primer año de frutales porque las plantas más chicas hay más peligro de que se intoxiquen. Dice, profesor, a mi grupo le tocó herbicidas que inhiben la PPO, protoporfinófilo oxidasa. Según la clasificación de la HRAC, WCSA, pertenece al grupo E14. ¿Qué significa el 14? Dentro del mismo grupo, o sea, la primera clasificación es por letras y dentro de las letras hay subgrupos y esos subgrupos tienen números. Esa es la diferencia. ¿Profe? ¿Sí? ¿El PPT, la presentación tiene que ser con un formato de la U o solamente con el logo al principio? Porque nosotros hicimos como un PowerPoint con otro formato mucho más dinámico y bonito y se preparó harto con eso. No sé si... Eso es lo que le decía. Si usted cree que lo ideal, o sea, en principio se hace con el formato de la U, pero en esto yo no soy muy rígido. ¿Ah? O sea, lo ideal es que lleve algo que identifique que está hecho para la U, digamos, que no es un trabajo hecho totalmente libre. Pero si lo quieren colocar en la primera página y a lo mejor en la última, está bien. Porque a veces el banner de la U también puede estorbar, digamos, dentro de la presentación. Así que no me preocupo mucho por eso. Lo que me importa mucho es que esté bien hecho, que la información sea buena, porque no hay información solamente para ustedes, hay información para sus compañeros. ¿Ya? Dale, gracias. Profe, ¿la chépica se podría clasificar en malezas de hoja ancha? No, la chépica es una poáceas, maleza de hoja angosta. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Profe, yo. Luciano. Dígame. No tan técnica. Ya. O sea, hay una, si Segundito. es que Ya. tuvo problemas. Entonces me pidió si yo le podía hacer, obviamente,
la pregunta y una dice, para el caso del modo de acción, ¿está bien que yo ponga si es que son residuales, sistémicos o de contacto? Sí, hay dos formas de hablar de modo de acción. Uno es eso y el otro es el mecanismo de acción, ¿no es cierto? Que es cómo actúa a nivel de fisiológico, sobre qué reacción actúa, ¿no? Deberían ir ambas cosas, el modo de acción y el mecanismo de acción. Ah, ya, profe, correcto. Y la otra es que ella tuvo problemas con su grupo al reunirse, pero dijo que había hablado con usted Sí. y que le había dicho usted que lo podía hacer de manera individual, pero ella no sabe cómo va a ser evaluada, si tiene, usted le va a bajar puntaje porque se salió de su grupo o cómo. No, yo voy a evaluarla a ella como si, como otro grupo, ahora le va a tocar trabajar más nomás, pues no va a poder irse la pega, pero yo le voy a poner nota a ella. Ah, ya, profe, y el día de El la que no se haya presentación podido comunicar con su grupo puede deberse a muchas cosas que yo desconozco en este minuto, así que no, tampoco me voy a poner a hacer supuestos, ¿ah? O sea, Claro. el año pasado me pasó que hubo unos alumnos que se me desaparecieron y la verdad es que lo que había pasado es que habían desinscrito el ramo, po. Entonces obviamente no aparecieron nunca. Así que también me pasó con grupos que se dividieron, bueno, tendrán sus razones. Lo ideal es que aprendan a trabajar en grupo, pero estamos en cuarto año, no les voy a evaluar lo que voy a evaluar es el resultado. ¿Mm? y el día de la presentación ella van a presentar ambos grupos. Claro, si hay dos grupos que lo hicieron, tendrán que presentar a ambos grupos y serán evaluados cada uno por separado. Ah, ya, profe, correcto. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Cuénteme. pasa que tuvimos que investigar sobre los herbicidas con ácidos fosfónicos y encontré que tiene dos compuestos activos principales, que eran los glufosinatos de amonio y los milanafos. Pero cuando busqué herbicidas comerciales que tuvieran estos compuestos, solo encontré los que tuvieran glufosinato. Aquí en Chile, claro. Y quería saber si esto podría ser porque actualmente el glufosinato es como una versión sintética que se produce por la degradación del bialafo. ¿Puede ser por eso? Claro, el glufosinato, o sea, en Chile solo hay glufosinato. Yo el otro producto, la verdad es que personalmente no lo he ocupado nunca, pero me imagino que en algún otro país estará registrado. Eso es lo que tendría que buscar. El glufosinato es bastante popular en Chile, se vende como pasta. ¿Mm? Es que sirve bastante en realidad Claro, por su modo de acción. Como que sirve para hoja ancha o hoja delgada también. sí, es un producto que se está usando bastante, ¿ah? Eh, Así que en caso de Chile refiere a eso, pero busque si encuentra en alguna otra parte el otro ingrediente activo, si se vende con algún nombre comercial en algún otro país. ¿Mm? Ya, gracias, profe. Ahí da la referencia, ¿ya? ¿Alguien más? Ya, vamos a terminar con las malezas porque nos queda poquito tiempo. La idea es terminar a las 4:30. Por si ustedes se quieren comunicar con los ayudantes después. Ya, hay dos malezas que se llaman clonqui. Uno es el clonqui abrojo o clonqui negro, que es el clonqui que no tiene espinas. ¿Ya? Da estos frutos con muchos pelitos, ¿no es cierto?, que se pegan a la ropa, ¿verdad? Santum strumarium. Son también asterales, son parecidos a la asteracia, ¿verdad? Y son de ciclo anual. Son muy complicados en general para los controles de maleza, son bastante firmes. A la mayoría de los herbicidas selectivos, sobre todo en hortalizas. Son malezas de verano que
parten en primavera y fructifican rápidamente en el mes de enero. Generalmente ya tenemos frutos, tenemos semillas. Este es el otro clonqui que tiene espinas. A este le llaman también por ahí ayayay, ¿ah? Porque las espinas son realmente verdaderas agujas hipodérmicas. Es muy doloroso pincharse con ellas porque son muy largas y muy delgadas, entonces entran. Y esto hace que mucha gente incluso no quiera trabajar donde hay campos con esta maleza, porque obviamente se pinchan por todos lados y duele. No son pinchacitos así como las de espina de tuna, sino que son pinchazos muy dolorosos, ¿ya? Los dos son clonqui, en alguna parte le dicen clonqui a este, ¿verdad? Y en otras partes le dicen clonqui a este otro. Más al sur, en la sexta y séptima región, le tienden a decir ayayay al clonqui espinoso, ¿ya? Los nombres comunes de las malezas van cambiando mucho, ¿eh? Por eso que es importante saber los nombres científicos, porque usted lee un artículo sobre Argentina y le va a hablar sobre una determinada maleza y le cambian los nombres. Entonces, la única manera de poder entender de qué estamos hablando es hablar del nombre científico de la maleza. Esta otra maleza también se ha convertido ahora último en un problema bastante grande. Coronopus didymus, también llamado mastuerzo o hierba hedionda, distinto a la manzanilla hedionda, que es otra. Esta es la hierba hedionda. Es una brásica de ciclo anual que da florcitas. Normalmente estas florcitas parecidas como a la bolsita del pastor. Normalmente aparece en invierno, pero también la hemos visto aparecer en primavera e incluso en verano. Con bastante resistencia herbicida en suelos que son altamente fértiles y altamente húmedos. Les gustan los suelos con mucha humedad, suelos pesados en invierno, ¿no es cierto?, que tienen bastante humedad. Por lo tanto, son bastante difíciles de controlar mecánicamente, no se pueden sacar, no se vuelven a pegar, pero generalmente cuando tengo esta maleza, los suelos están bastante saturados, no entra nadie. ¿Ya? La parietaria es una maleza muy frecuente en la zona de Quillota, en los huertos de palto se ve mucho. Esta maleza, también llamada oreganillo, falso orégano en algunas partes. La hoja es más grande que el orégano. Es de la familia de las urticáceas, o sea, de la ortiga, pero no tiene espinas, pero tiene un crecimiento muy alto. O sea, son plantas que pueden llegar a medir 1,5 metros, la vara, ¿no es cierto? El vástago cae, es decumbente, no es leñoso, por eso cae, y no alcanza el 1,5 metros de altura, pero sí la rama puede medir 1,5 metros, y por lo tanto cubren bastante rápido los huertos de palto, tolera la semisombra que le dan los paltos, y está como de moda, y es medio tolerante al glifosato. El suspiro. Esta es la maleza que más me toca ver en cultivos de maíz. En el maíz se usan muchos herbicidas y generalmente la maleza que se le escapa a los herbicidas que se usan en maíz es el suspiro, ¿ya? Es una planta de la familia de las convolvulaceae, o sea, la misma familia de la chépica. Y Pomoea también es pariente del camote, cultivo, ¿verdad? El camote. La correhuela. Y de la correhuela, sí. De la correhuela y del camote. ¿Qué dije yo? Chépica. Disculpe, ya, gracias por corregirme. Es pariente de la correhuela y de camote, sí. Camote más cercano incluso, porque es hipomoea también, ¿ya? Da estas flores muy bonitas, una planta de enredadera, por lo tanto parte muy tímida desde el suelo, muchas veces de abajo de una planta de maíz y termina cubriendo zonas del cultivo, porque es capaz de escalar, ¿no es cierto?, ocupar la caña para escalar, ¿verdad?, y llegar arriba y ocupar zonas. En huertos frutales también es capaz de subir por el árbol y instalarse arriba del árbol y quitarle la luz, competir por luz.
muy agresiva. ¿Esta no genera tubérculos, profe? No, esta es totalmente de semilla. Es anual. La manzanilla, ya la matricaria, es una maleza de invierno principalmente, que pasa para la primavera. Puede que ser bastante cuando los suelos son fértiles. O sea, ustedes ven la manzanilla en los cerros, que es pequeña, pero cuando hay suelos fértiles, la manzanilla puede crecer mucho. Tiende cuando se arranca en invierno, si hay humedad en el suelo, va a arraigarse nuevamente, a pegarse, como se dice en el campo. Y también el control con herbicida es difícil, dado que las hojas son muy pequeñas, los folíolos son muy pequeños, entonces, y además están cubiertos de cera, entonces cuesta mucho que los herbicidas queden pegados sobre la hoja y hagan su efecto. Por eso la manzanilla es una maleza de difícil control. Y está la manzanilla de onda, que es Antemis, parecida, ¿no es cierto? Flores más grandes, también muy complicada, muy similar a la anterior. Un poquito más abierta, la matricaria es más cerrada la planta, esta es más abierta. Son malezas anuales de invierno. El geranio silvestre, es una planta que normalmente no es muy agresiva, pero cuando se controlan otras malezas, esta maleza empieza a resistir a varios herbicidas y empieza a formar verdaderos colchones en el suelo, que en caso de cultivos bajos se empieza a subir sobre los cultivos, digamos, y es bastante alelopático. Los cultivos crecen bastante menos donde hay geranio. Otra maleza anual es el gallito o lamium, el Lamium amplexicale. Cuando está recién germinado, en las primeras hojas verdaderas se confunde con la verónica. Ya lo confunden porque hojas moraditas, las flores moraditas, ¿no es cierto? Las hojas parecidas, con la diferencia que en el caso de verónica, las hojas tienen pecíolo, y en el caso de lamium, las hojas carecen de pecíolo. Es una maleza de invierno, otoño, invierno y primavera. Bastante agresiva, que se acolchona también, a pesar de que es más alta, forma colchones porque sale gran cantidad de plantas en el mismo lugar y eso va cubriendo. La vallica, el Oleum montiflorum, esta maleza es maleza y es cultivo, ¿ya? La vallica se cultiva como forraje en muchas zonas, sobre todo en la zona de la Araucanía, región de los lagos, algo en la del Biobío, ¿verdad? Se cultiva como forraje, se corta, ¿no es cierto?, varias veces. Es una planta anual, pero no tan anual, a veces se mantiene hasta como bianual, pero que se empezó a complicar su control porque se abusó de los herbicidas, primero del glifosato, luego de los graminicidas. Y hoy día hay vallicas con resistencia al glifosato, vallicas con resistencia a graminicidas y vallicas con resistencia a ambos problemas. ¿Ya? Por lo tanto, constituye un problema serio cuando se cultiva en esas zonas un montón de cultivos de tipo anual, incluso frutales, se ven complicados porque la vallica sale. En un huerto frutal uno la puede mantener a raya cortándola hasta que la maleza ya se canse, no produzca semillas. Pero en un huerto, en un cultivo bajo, como un cultivo de raps, un cultivo de trigo, ¿no es cierto?, avena, de cebada en la zona, ¿verdad? Se convierte en una maleza muy complicada. ¿Cómo la están controlando? Básicamente sembrando vallica que es vallica que, un segundito por favor, voy a conectar la batería del teléfono.
cultivando vallica que no es resistente, se siembra junto con esta vallica y luego se va sometiendo a distintas cortas y de esa manera se obtiene un agotamiento de la vallica. Esta es resistente, pero sigue siendo vallica. Sirve como forraje, se va cultivando, se va cortando y finalmente se elimina el cultivo antes que produzca semilla. ¿Ya? Se hace un cultivo de forraje vallica. La pimpinela, en este caso pimpinela escarlata, hay otra que es azul. Esta es la escarlata, que da esta flor color rojo, ¿no es cierto? Familia de las prímulas, Anagaris albesi, planta de invierno, de lugares muy húmedos en general, da unas varas largas. Una planta no hace mucho daño, pero produce gran cantidad de plantas y eso por invasión van causando daños, básicamente en invierno. Aumentan la humedad en el sector del suelo, ¿no es cierto? Desarrollo de hongos y son tremendamente extractivas de nitrógeno. Aquí tenemos el orobanche, en este caso orobanche ramosa, flor azul, ya planta anual, parásita obligada, que puede parasitar muchas especies, pero en nuestro caso principalmente solanáceas como papa, tomate y yo la he visto en pimentón también. Si uno no cultiva estas especies por años, el orobanche permanece, el inóculo, las semillas permanecen en el suelo por años y luego se vuelve a cultivar tomate o papa y rápidamente los exudados de las raíces de los cultivos le dan la señal para que germine y parasite. También hay que tomar en cuenta que en nuestros suelos puede que en algún minuto haya como maleza tomatillo y que el tomatillo también sea parasitado por la flor azul y eso también la mantiene. Profe, ¿no hay algún manejo asociado a la eliminación de semillas, así como semillas con esas características que perduren mucho en el tiempo? Claro, lo que uno debiera hacer es sembrar un cultivo sensible y eliminarlo en una etapa temprana. O sea, por ejemplo, me consigo semilla de tomate, obviamente no de una cara, sino con un tomate barato, lo siembro, espero que salga el orobanche y elimino el cultivo antes que semille. Pero eso significa perder un año. Entonces, finalmente lo que hace el agricultor no lo coloca más tomate. ¿Mm? La mostacilla se siembra medicinal. Esta es la mostacilla verdadera, antes vimos la falsa, ¿no es cierto? Es una brásica anual, bastante rápida, de la misma comportamiento que el yuyo, más o menos. Sale en invierno, primavera, florece rápidamente, produce estas silicuas largas, ¿verdad? Estas flores amarillas chiquititas. Está dentro del grupo de las brásicas, se controla, no es tan difícil. La que es más difícil es el rábano, porque el rábano tiene mucho vigor en general y tiende a producir una raíz pivotante, ¿no es cierto? Que incluso nosotros la comemos cuando comemos el rábano blanco que ven en la feria, ustedes, ¿no es cierto? La raíz de esta planta. Entonces, si nosotros la cortamos esta planta de la base, esta raíz es capaz de volver a generar planta. Incluso yo pienso que en algunos casos el rábano, si bien está clasificada como una planta anual, en algunos casos también es bianual, porque esta raíz le permite ir a un segundo año. ¿Por qué yo digo que es anual? Porque puede florecer al primer año, pero la raíz le permite florecer al segundo año. O sea, no es que el primer año solo crezca, sino que crece y florece y el segundo año vuelve a florecer. ¿Ya? Y hemos encontrado raíces bastante grandes de rábano. Entonces, es difícil de matar mecánicamente porque su raíz permanece y es difícil de matar químicamente justamente por lo mismo, una tremenda estructura vegetativa. Es difícil llegar hasta la raíz con herbicida. La malva
es una maleza que sale generalmente en primavera y que tiene resistencia al glifosato en general, así que es una planta complicada para los frutaleros, una planta bianual o anual a veces, lo mismo que el rábano, produce semillas el mismo año, como también puede permanecer y sobrevivir al segundo año y seguir produciendo semillas. La cúscuta o cabello de ángel. Esta maleza, los agricultores tienen mucho miedo porque crece sobre el follaje de mis cultivos. Aquí no respeta, no es muy selectiva con respecto al cultivo, como es lo de la orobancha, ¿no es cierto? Si tengo orobancha y pongo maíz, no voy a tener ningún problema con el maíz, pero si tengo cúscuta, cualquier cultivo que yo coloque va a ser colonizado. Cúscuta, cabello de ángel, ¿no es cierto? Cubren las plantas, van y claramente se alimentan del cultivo, por lo tanto aquí ni siquiera hay competencia, hay un parasitismo. Cicuta, la mencionamos la clase pasada, ¿no es cierto? Una planta bianual. Umbelífera, muy difícil control, una tremenda raíz, muchas reservas. Me complica y además venenosa. Bueno, O sea, ni siquiera puedo poner tampoco animales a controlarla, por ejemplo. Si yo tengo una pradera y tengo cicuta, ¿qué es lo que va a pasar? El animal no la va a comer, la planta va a semillar y va a tener menos competencia porque el animal se comió el resto del forraje, ¿no es cierto? Y voy a tener cada vez más cicuta. Cardo mariano, una maleza de control un poco difícil porque tiene espinas, ¿no es cierto? Es molesto, el control manual no es posible, tiene que ser mecánico o químico. Planta bianual también. Esas son las malezas que las tenía preparadas. Algo que añadir. pero, ¿qué tan grande es la raíz del cardo? La raíz del cardo ¿Ah? puede ser una raíz de 40 centímetros de largo. Pivotante. Son difíciles de sacar. Yo lo sacaba a mano y son brígidos. Aparte que crecen súper grandes. No, además que tienen Profesor. espina, entonces no es fácil de sacar así nomás. El cardo mariano igual tiene una propiedad medicinal que es la regeneración hepática. Es como el boldo. ¿Sí? Interesante dato. Y las semillas también presentan dormancia. ¿Cómo? Las semillas también presentan un tipo de dormancia, salen Claro. desfasadas. Claro. También salen, lo que usted dice, salen diferidas, digamos, no emergen todas al mismo tiempo. Sí. Son bastante, los cardos en general son bastante complicados de controlar porque tienen esta defensa física y también los herbicidas cuesta que se absorban porque tienen una piel muy impermeable. La epidermis muy impermeable. Bueno, esto es lo que les teníamos de presentación de las malezas. Creo que estamos un poquito adelantados con la hora, pero todavía nos quedan unos minutos para hacer preguntas si quieren hacer. Yo, profe, tengo una pregunta. Cuénteme. Que la clase pasada dijo como tarea, como algo así como investigar por qué el calcio es mejor que el sodio, si no me equivoco, al suelo. A ver. Y busqué y era como que se le considera como un elemento floculador porque genera como puentes entre arcilla y ácido húmico. ¿Me está hablando del calcio? Del calcio. Sí, del calcio. Ya, que me pareció escuchar sodio. Sí, no, es que dijo, ¿por qué mejor el calcio y no el sodio? Ah, ya, correcto. Genera como una especie de columna o puente cementante que es capaz de soportarlo, lo estoy leyendo, es capaz de soportar los agregados del suelo y así mantener la forma. ¿Era así la respuesta o como que no está orientada así la respuesta? Es así, pero no sé si sus compañeros se pueden imaginar lo que es, porque de repente las definiciones que dan en los libros son tan abstractas que cuesta imaginárselo. Imagínense dos partículas de arcilla
son más o menos de este porte, ¿no es cierto? Un átomo de calcio, que es bastante grande, tiene dos cargas positivas. Entonces, el átomo de calcio forma enlaces con agua, el agua forma enlaces con la arcilla, ¿verdad? Y tiende entonces a juntar de manera, tiende a unir dos arcillas de manera, con un enlace no tan fuerte, digamos, y va formando, por así decirlo, pelotas de arcilla, que es lo que se llama floculación, ¿no es cierto? Pequeñas pelotitas de arcilla en el suelo que permiten que haya muy buena retención de humedad por un lado, porque eso está lleno de agua, ¿verdad? Pero por otro lado que haya porosidad que permita aireación. Entonces, cuando yo tengo bastante calcio en el suelo, tengo una estructura de suelo muy buena, tiende a generarse las estructuras granulares. En cambio, cuando tengo sodio, el sodio se va a unir a una partícula de arcilla, no a dos. ¿Por qué es monovalente? Porque es monovalente, ¿no es cierto? Tiene una sola carga. Entonces se va a unir a una sola partícula y por lo tanto va a tender a disgregar la arcilla. Y eso, en el efecto que produce en la práctica, es que al quedar cada partícula por separado repeliéndose entre ellas, se compacta, se produce una compactación. Y ahí es donde los suelos que tienen mucho sodio en general se producen encostramientos, ¿verdad? Y poca aireación. Lo mismo pasa con el potasio también es monovalente. Por eso que en muchos suelos donde hay excesos de fertilización con potasio, hay compactación de suelo. Hay un estudio que hicieron hace unos 15 años atrás en los parrones de San Felipe. En San Felipe los parrones los plantaban, crecían bastante bien hasta más o menos el 7º año, y el 7º año empezaban a decaer. Y se investigaba por qué decaían los parrones. Entonces, no, que había esto, y el decaimiento mostraba una deficiencia de potasio. Y vamos aplicando potasio al suelo, vamos aplicando potasio, vamos aplicando potasio. ¿Y qué es lo que pasaba? Era tanto el potasio que habían aplicado que se habían producido compactaciones en el suelo, por lo que explicamos hace poco. Y esa compactación generaba falta de oxígeno en el suelo a nivel radicular, y la falta de oxígeno provocaba mala absorción de potasio. Entonces, la deficiencia de potasio es porque había poco potasio en el suelo. No, porque había exceso de potasio en el suelo. ¿Ya? Exceso de potasio, es como cuando uno está hiperventilado. ¿No es cierto? Al final se termina asfixiando por exceso de respiración. En este caso, claro, el exceso de potasio hacía que el suelo tuviera problemas de aireación, la falta de aireación hacía que las raíces no trabajaran bien, no pudieran respirar, y al no poder respirar no podían absorber potasio, y se generaba arriba de la planta una deficiencia de potasio. Solución: subsolaron los parrones y después tuvieron que cambiar la fertilización, porque sacarse llegaron a 1000 partes por millón de potasio en algunos parrones, que era, yo creo que se demoraba unos 10 años en sacarlo de ahí, en extraerlo con cultivo, ¿ya? Entonces es importante saber eso, porque cuando yo tengo una arcilla, lo que hace que las arcillas floculen son los cationes bivalentes, como el calcio y el magnesio, y también ayuda, por supuesto, a la materia orgánica, que aporta muchos más puntos. La materia orgánica está llena de puntos con cargas positivas y negativas expuestas, ¿no es cierto?, que van generando estas pelotitas de arcilla, ¿ya? Y son las que hacen que haya mayor aireación, y al haber mayor aireación hay mayor vida biológica, y al haber mayor vida biológica, por lo tanto, hay más degradación de herbicidas. ¿Ya? Ese profe. Me entusiasmé un poco con la pregunta, disculpe. Un tema entretenido. Ya, si no hay más preguntas, ahí parece que hay alguien en el chat con una pregunta, ¿o no? Por el espectro de acción se refiere a las malezas que controla, claro. Claro, se habla, por ejemplo, el espectro de control de maleza del herbicida, de un graminicida, son todas las malezas poáceas, ¿verdad? Excepto, por ejemplo, en un fluaxifop, va a controlar las poáceas, excepto piojillo y vallica, que no las controla fluaxifop. ¿Ya? El espectro de control de malezas de
pendimetalin, es las manzanilla, gramíneas por germinación, ¿verdad? Todas malezas en germinación, pero no controla brásica o no controla aliácea. ¿Ya? Eso. Profe, consulta rápida. Sí. En la etiqueta de un herbicida, o sea, en general o en algunos más que otros, ¿hay algún índice de liposolubilidad? O algo por el estilo, que estuve leyendo que es bastante importante para atravesar la membrana, lo que estamos hablando ahora que mencionó las malezas que tienen cera o que son bastante impermeables por su epidermis. ¿No hay indicadores o algo que me indique qué tan liposoluble puede ser algún Claro, herbicida? hay un índice, pero no lo da la etiqueta normalmente. O sea, el índice usted lo tiene que buscar en literatura un poquito más fina. La etiqueta da las consecuencias de eso, pero no la característica. ¿Mm? Ya, Así ya, que es perfecto. importante si le Ahí, toca en su trabajo que lo mencione y que lo explique. ¿Qué es lo que es? claro, pero tampoco quiero como meterme mucho más allá si tampoco lo vamos a tener en práctico con la etiqueta. Pues si son para mis No, compañeros pero igual. usted cuando aplique tiene que saber cosas un poquito más allá de la etiqueta. Ya, entonces igual estaría bien mencionarlo. Es bueno No que sé lo si... sepa, claro. Ya, muchas ¿Cómo gracias. se llega a eso? ¿Cómo se llega a esa etiqueta? Ya, lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias. Natalia Bernal parece que quería decir algo, ¿no? Sí, que tengo duda con el control térmico, como el flameo. ¿Pertenece como al control mecánico o nada que ver? Buena pregunta. Claro, un método, yo diría que es más bien un método cultural. Ah, ya. No es un método mecánico propiamente tal, porque usted está flameando, está quemando, ¿no? Yo diría que no es ni químico ni mecánico, es un control cultural. Ya, gracias, profe. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, los dejo hasta aquí. Luego se pueden comunicar con los ayudantes. Hoy día me parece que no les toca quiz, ¿no? No, profe, no es No. Ya. Ya, pues entonces los dejo hasta aquí. Que tengan una muy buena semana y atentos a sus consultas. No siempre las puedo contestar al tiro porque ando en terreno, así que a veces las contesto al día siguiente, en la mañana. Así que paciencia, por favor, en ese sentido. No estoy todo el día en el computador. Ya, profe, gracias. Muchas gracias, No, que les profe. vaya bien. Gracias, cuídese. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao.